Buenos días, ingeniero Juber y compañeros presentes. A continuación, nosotros somos el grupo número 1 de Ingeniería de Proceso. Nosotros vamos a hablarles sobre la norma ANSI S5.1. Exactamente, vamos a hablarles sobre la sección 6.9 hasta la sección 6.12. Este grupo está integrado por Albia Mero Darío, Mendoza Ordóñez Ronnie y mi persona Kawaski Sánchez Rubén. A continuación les hablaré brevemente sobre la norma ANSI. Esta norma tiene como compromiso establecer un significado normativo de los instrumentos utilizados que posteriormente vamos a revisar para la medición y control, incluyendo símbolos y códigos de identificación. Aquí podemos ver el logo de la misma y su significado es Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Aquí también brevemente les hablaré sobre la identificación de los instrumentos. En los diagramas de los instrumentos es importante y fundamental lo que es la identificación de los instrumentos que conforman el diagrama de un proceso, de un flujo de proceso. Esta identificación se hace mediante códigos denominados TAG, TAG, los cuales consisten en un arreglo de letras. Aquí podemos ver ese arreglo de letras en donde la primera letra es la que identifica la función. Las dos segundas son letras sucesivas. El número de aquí es el número del lazo del control y el siguiente es un sufijo. ¿Qué significa este sufijo? Que si hay dos de estos, uno sería el A y el otro sería el B. Y así podemos determinar mediante estas letras, identificar lo que vendría a ser el instrumento, como es aquí, un controlador de registro de flujo. Ahora sí, les vamos a hablar ya de lo que vienen a ser los diagramas, exactamente desde la sección 6.9 a la sección 6.12. En la sección 6.9 tenemos como primer diagrama lo que viene a ser lo de las alarmas. Tenemos aquí el primer gráfico que viene a ser alarmas separadas para niveles anormales. Tenemos lo que es muy alto, alto, bajo y muy bajo. Esos vendrían a ser los niveles. Aquí tenemos el primero que vendría a ser de nivel muy alto, el segundo alto, el tercero bajo y el cuarto muy bajo. Ambos se encuentran conectados a lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos el segundo gráfico en donde tenemos un anunciador de alarma común para temperatura alta y baja. Aquí tenemos lo que es el indicador de temperatura alta, el indicador y el indicador de temperatura baja. Podemos ver que se encuentra conectado a una señal eléctrica binaria y también a un control compartido. Luego tenemos lo que es lo simbolismo abreviado para sistemas de pantalla compartida. Aquí podemos ver lo que es el indicador de temperatura alta y acá también lo que es el indicador de temperatura baja. Podemos ver que ambos se encuentran conectados a una señal eléctrica. Ahí tenemos los de control. Tenemos de primero el controlador de indicador de temperatura. Podemos ver que en principio se encuentra conectado a lo que viene a ser un tubo capilar. Posteriormente está el transitor de temperatura. Y podemos ver aquí también conexiones de señal neumática. Y al final podemos ver lo que viene a ser una válvula de control. De ahí tenemos lo que es un termómetro automático encendido y apagado de la bomba motor de bomba circulante. Podemos ver aquí lo que viene a ser el termostato de encendido y apagado que se conecta a lo que viene a ser la bomba mediante una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos lo que es en el tercer gráfico el control en cascada, controlador de flujo configurado por controlador de nivel. Podemos ver aquí lo que viene a ser el nivel de controlador y el indicador de flujo, que estos se encuentran conectados mediante señal neumática y a su vez podemos ver lo que es el actuador.
De ahí tenemos los diferencial indicador de temperatura. Como primero podemos ver aquí lo que son los transmisores de temperatura. Podemos ver tanto el A como el B. Podemos ver que se encuentran conectados a ellos un tubo capilar y a su vez también señales eléctricas, las cuales se conectan a un controlador compartido. Ahí tenemos lo que es un alto de diferencia, interruptor de presión. Podemos ver aquí lo que es el interruptor de presión conectado a lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos lo que es de proporción. Tenemos aquí el flujo controlador de relación con dos plumas para registrar flujo. Tenemos aquí tanto los dos flujos, donde se encuentran conectados mediante señales neumáticas, y al final se puede observar también una válvula de control. Y ahí tenemos acá en el segundo gráfico también un flujo controlador de relación con una pluma para registrar la relación de flujo. Vemos que se encuentran conectadas mediante señales neumáticas y al final también una válvula de control. De ahí tenemos el directo con presión conectada con grabador de relación. Podemos ver aquí su indicador de presión y su respectivo grabador de relación. De ahí tenemos lo que es el dispositivo de visualización de vidrio. Tenemos aquí la mirilla para visualización interna. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos apreciarla un poco más, donde podemos ver que se basa en lo que viene a ser una parte transparente, un visor, entre dos vidras, las cuales no permiten observar lo que está dentro de un contenedor. Ahí tenemos los diagramas de mano. Tenemos el primero, que es la estación de carga manual con indicador de salida. Podemos verlo aquí y que se encuentra conectado a una señal neumática. De ahí vemos el interruptor eléctrico accionado a mano momentáneo, que se encuentra conectado a lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos la estación de carga manual con interruptores accionados manualmente. Podemos ver aquí que los interruptores que se encuentran accionados mediante lo que viene a ser una señal neumática y posteriormente una válvula de control. De ahí tenemos acá lo que es un indicador. Podemos ver aquí su indicador de presión local, su transmisor de presión con grifo común y su indicador de presión montado en panel, los cuales se encuentran conectados mediante una señal eléctrica. Tenemos aquí, está mal escrito. Tenemos aquí lo que viene a ser los diagramas de escáner. Podemos ver de primero lo que es el transistor de escaneo de presión conectado a dos puntos de proceso, 5, 6 y 7. Podemos ver aquí lo que es la conexión al punto 5, punto 6 y punto 7. Posteriormente acá podemos ver la línea de muestra conectada al transmisor de concentración de butano a través de una válvula externa de escaneo de muestra. Y podemos ver exactamente lo mismo, que se encuentra conectado a lo que viene a ser una señal eléctrica. Tenemos ahora la estación de control de flujo de grabación montada en panel, con plumas de flujo y presión adicionales y controlador local. Aquí podemos ver los transistores de flujo. Podemos ver que también está compuesta por señales neumáticas y por una válvula de control. Y posteriormente acá también su transmisor de presión. De ahí tenemos lo que son los diagramas de ligero o baja. Tenemos aquí lo que es el control de espacio diferencial del nivel de sumidero a través del arranque y la parada de la bomba de sumidero mediante LC107 y LC106, que también accionan luces pilotos de alto y bajo nivel.
Las alarmas de nivel alto y bajo son activadas por ISHL 105. Aquí podemos ver lo que es el medidor de nivel, podemos ver también lo que es conexiones de señal eléctrica binaria y aquí podemos observar lo que vienen a ser los indicadores de luces. Y ahí tenemos acá las luces piloto que indican que la temperatura ha aumentado a valores intermedios, altos y muy altos. Podemos ver su transmisor de temperatura, sus respectivas conexiones de señal eléctrica y los indicadores de luces, los cuales se encuentran conectados mediante señal eléctrica binaria. Ahí tenemos los diagramas de punto. Podemos ver el primero, que es el punto de muestra de prueba de análisis con su respectiva nomenclatura para su identificación, y la columna de destilación con conexión para ubicar alternativa del sensor. Podemos ver aquí su transmisor de temperatura, los cuales se conectan mediante un tubo capilar y a su vez también con una señal neumática. De ahí tenemos el integrar o totalizador. Podemos ver aquí el medidor de flujo de presión diferencial con registro de caudal, indicación de flujo integrado e interruptor y accionado con flujo integrado. Podemos ver aquí los mismos conectados a una señal eléctrica binaria. Y ahí tenemos también el medidor de flujo de presión diferencial con registro caudal, indicación de flujo integrado y interruptor accionado por caudal, los cuales a su vez también se encuentran conectados mediante una señal eléctrica binaria. Y ahí tenemos también lo que es el totalizador de tiempo de funcionamiento conectado al motor de la bomba. Podemos ver aquí su misma conexión mediante lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. Bueno, tenemos lo que es la función grabar o imprimir, en donde está conformado por lo que es un registrador de datos multipunto y multivariable, en donde podemos apreciar que estamos con un transmisor de presión y un transmisor de flujo. Tenemos también lo que es la señal de nivel a una pluma de grabadora y de dos plumas, y asimismo con sus señales binarias y eléctricas. Y tenemos el señal de nivel al punto 1 de un registrador nivel multipunto. Vemos lo que es la función cambiar, que está conformado por un interruptor de baja temperatura, y al final una salida de alarma y disparo. En el punto 2 y 3 tenemos lo que son interruptor de baja temperatura con dos salidas y para alarma y disparo, y con dos salidas para alarma y disparo. En el esquema 4 tenemos lo que es un interruptor de flujo de tipo receptor, que está de primero y que acciona la alarma de flujo bajo, eh, que está al lado de la señal neumática. En los esquemas 5 y 6 tenemos lo que es el registrador de temperaturas multipunto con interruptor de alta temperatura integrado para punto. En el esquema 7 tenemos lo que es el indicador de temperatura de punto con lo que es un selector manual independiente. Y en lo que es la función transmitir, tenemos lo que es un transmisor de entrada con entrada termopar y en este caso salida eléctrica por su señal. Tenemos también lo que es en el esquema 2 y 3, son transmisores con salida neumática. En lo que es la multifunción, tenemos lo que es la señal de flujo recibida por lo que es un panel P2, instrumento que indica, en este caso, y registra lo que es el flujo. Tiene un interruptor para activar la alarma de flujo bajo. Tiene también lo que es un controlador para accionar una válvula que transmite lo que es la medición de un registrador en el panel P1, integra lo que es el flujo,
indica el flujo integrado, tiene un interruptor para activar una válvula de solenoide, sí, y después de que haya pasado lo que es un flujo integrado, dado, y tiene otro interruptor para lo que es activar una luz piloto, después de que haya pasado por otro flujo integrado. En la función lo que son válvulas compuestas o rejillas, tenemos lo que es una válvula de control con gato de mano montado en la pared superior, que está, inicia con lo que es un transmisor. En la función calcular o retransmitir, tenemos lo que es en el primer esquema una señal de corriente eléctrica que acciona la válvula de control neumático eh, con convertidor electroneumático. En este caso está montado separado. El símbolo del convertidor puede omitirse. En el esquema 2 tenemos lo que es una señal de corriente eléctrica a la válvula de control neumático, equipada con un convertidor de señal electroneumático adjunto. El símbolo del convertidor puede omitirse también. En el esquema 3 y 4, en el esquema 3 tenemos lo que es un transmisor de presión que está al inicio con salida de radio o láser y convertidor de radio o láser a lo que es un voltaje y registrador de presión. En el esquema 4 tenemos un relé selector que la salida de manguera representa un flujo más bajo de FT 109A y el FT de 109B, los dos transmisores. Tenemos lo que es en el esquema 6, la válvula de salida de tanque para abrir según lo que requiere el mayor de 2 niveles. En el esquema 7, control de temperatura con relé de anticipación de flujo. En el esquema 8, el cálculo de flujo másico reformado por el relé del cálculo de flujo másico FY 111, que tiene entradas lineales para presión y temperatura, y una entrada no lineal para lo que es el flujo. Elemento de control final de accionamiento no clasificado. Tenemos lo que es el esquema 1, que tenemos una bomba dosificadora con control de carrera automático y manual, y el esquema 2, que está compuesto por una turbina con cambiador de velocidad automático y manual. Y entrando a lo que es el tema de las combinaciones de las misceláneas, tenemos en el esquema número 1 un transmisor de caudal con compensación de temperatura externa. En el esquema 2 tenemos el registrador de flujo con lápiz de presión conectado al grifo del registrador de flujo del tipo de presión diferencial, como podemos ver en estos tres. Y en el esquema 3 tenemos la estación de carga manual sin medidor de salida y con indicador de receptor de flujo. Tenemos lo que es en el esquema 4, el transmisor de nivel con indicación integral, el transmisor también de nivel con indicación separada. En el esquema 5 tenemos un sistema de control de combustión complejo, U300, con ajuste del punto del sistema de control de flujo. Aquí en el 6 y 7 tenemos lo que es un bucle de control de flujo que puede bloquearse mediante esclavamiento accionado por baja o temperatura o alta presión. En el 6 tenemos un método referido que se utiliza si los esclavamientos no están definidos o son complejos. Y en el 7 tenemos lo que es un método opcional que puede usarse si existe lo que es un relé y se desea mostrarlo. Válvula piloto solenoide accionada por interruptor manual. En este diagrama tenemos una válvula de control conectada a un solenoide mediante una señal neumática binaria, y el solenoide está conectado a un controlador manual mediante un
mediante una señal eléctrica binaria. Siguiente. Válvula piloto neumática accionada por interruptor manual remoto. En la figura número 9 vemos una válvula de 3 vías que cuenta con un interruptor manual que envía señales neumáticas a una válvula con posesionador piloto. Este controlador está conectado, tiene 3 conexiones de señal neumática y una conexión de señal neumática binaria que da el controlador manual. En la figura número 10 tenemos un interruptor manual que envía señales neumáticas a una válvula con posicionador piloto. Siguiente. Lazo de control de flujo con enclavamiento de nivel bajo accionado por un interruptor de nivel. Lazo de control de flujo con enclavamiento de nivel bajo accionado por interruptor de nivel. Una válvula solenoide de encendido y apagado de 3 vías que está conectado a un controlador de flujo FC y que debe abrir una válvula de salida mediante una señal neumática siempre que la alarma sea de nivel bajo, colocada en un tanque que no se encienda. Figura 12. Válvula de encendido y apagado accionada por pistón para cerrar en nivel bajo o temperatura alta y para ser reabierto por el restablecimiento del botón de la válvula solenoide de doble bobina. Figura número 13. Controlador de presión que actúa a través de la servoválvula, que actúa como convertidor de voltaje a hidráulico, para modular la válvula de control accionada por cilindro de doble acción que tiene el sistema de posicionamiento. Un transmisor que está enviando señal a un controlador de presión, el cual actúa sobre una servoválvula convertidora de señales de eléctrica a hidráulica, para accionar un cilindro de doble pistón que abre o cierra una válvula, la cual tiene un sistema de posicionado. Un transmisor de presión PT, un controlador de presión PC, un controlador de posición ZC y un transmisor de posición ZT. Purga de seguridad tipo Z. Un transmisor de indicación de análisis con una entrada de muestra que sale de una señal eléctrica. Además cuenta con un dispositivo de descarga y una salida de ventilación segura. Figura 15. Válvula balanceada de presión. La válvula de presión equilibrada conectada a una señal neumática que pasa a un instrumento con número de identificador y que luego por la válvula de equilibrio de presión. Un regulador de presión natural autoactivado con ajuste remoto del punto de ajuste. Este es un regulador reductor de presión de gas autoaccionado con volante de ajuste de set point. Control de programación de tiempo, punto de ajuste variable del controlador de presión montado en la válvula. Este es un controlador de programación horaria que varía el punto de ajuste del controlador montado en la válvula. Válvula que se suelta o enclava cuando se dispara y requiere accionamiento manual en el mecanismo de reinicio de montado en la válvula. Esta es una válvula que se setea o se resetea cuando se dispara y que se requiere el mecanismo de reposición manual con un enganche montado en la válvula.
Ya, indicador de flujo de tipo de presión diferencial con una purga de agua para ambos cables. En este caso, el indicador de caudal está conectado a un diferencial y este mismo da a un punto de purga. 20. Transmisor de nivel para tanque de nivel con tubo de inmersión y purga de aire. En este el transmisor de nivel está conectado a una purga y a un tanque. 21. Transmisor de nivel de presión diferencial con purga de gas y líquido. Este es un transmisor de nivel de presión diferencial conectado a un tubo de indicador con purga de gases y de líquidos. 22. Válvula de control con caja de relleno sellada con agua. La válvula se cierra por falla de aire. La válvula de control con caja de llenado sellada al agua con purga o dispositivos de lavado que tienen señales neumáticas conectadas a instrumentos con números de identificador. La válvula se cierra en caso de que falle el aire. 23. Visualización de pantalla de manómetro. Esta es una vista de monitor del manómetro de presión conectados a instrumentos con números identificadores. Es un montaje en el panel electrohidráulico. 24. Registradores de un punto de conexión de entrada de panel de conexiones. Este es un graficador de puntos simples con tablero de conexiones de entradas a instrumentos con nuevos números identificadores. 25. Salida eléctrica del conector de transmisor a más de un receptor, independientemente del tipo de señal eléctrica. Esta tiene conexión eléctrica en el indicador de presión, en el registrador de presión, y en la alarma de presión tiene una conexión eléctrica binaria. Alternativa de control de válvulas. Siguiente. Tenemos instrumentos interrelacionados cuyos símbolos están agrupados en el diagrama. En la alternativa 1, figura 27, tenemos una transmisión de presión, el cual envía una señal neumática a un registrador de presión. Además se presenta un transmisor de presión de flujo, conectado a una placa orificio en donde se envía una señal al registrador de control de flujo, el cual está conectado a un activador electrohidráulico para abrir o cerrar la válvula bidireccional. Este proceso es para el encendido y apagado de una válvula solenoide cuando hay alta o baja presión de flujo. Siguiente. Para encender y apagar motores eléctricos, tenemos que el primer diagrama a la esquina superior izquierda presenta un interruptor de bajo nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado. Y para este caso está deteniendo los dos motores eléctricos. En el diagrama de la derecha se presenta un interruptor de bajo nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado. Para este caso que está en espera de ser activado el o los motores eléctricos. Siguiente. Alternativas para el control de flujos.
Esperamos un ratito que no alcanzo a ver esto. Voy a repetir, mijo, está bien. Alternativas de controles de flujos. En estas alternativas tenemos un lazo de controles de estado de flujo que están montados en el panel de control, los cuales están recibiendo señales de los interruptores que controlan la posición de las válvulas mediante señales binarias. Una vez abiertas las válvulas de flujo, pasan por un indicador de totalización de flujo en el cual está unido un transmisor de cantidad de flujo. Y este envía una señal al controlador que da paso mediante la misma señal al accionado para abrir una válvula giratoria una vez recibida dicha señal. Instrumentos individuales con bloques de funciones integrales, extracción de raíz cuadrada, refuerzo de alimentación 1 a 1, polarización de alimentación directa en la salida del controlador y señal de salida del punto de ajuste. Siguiente. En la siguiente gráfica podemos ver un ejemplo de control de caldera de lote, que involucra tanto control, visualización compartida, como control lógico programable. El propósito de este diagrama es permitir una comprensión general del esquema de control y definir e identificar los componentes de conexión. Se obtendría una comprensión detallada del estudio. Siguiente. En el siguiente diagrama podemos ver una simbología simplificada e identificada y abreviada que sirve para definir los principales puntos de interés de medición y de control. Siguiente. La simbología está funcionalmente orientada en la identificación abreviada utilizada para desarrollar conceptos de control sin preocuparse por el hardware específico. Siguiente. Este es otro ejemplo de la facilidad de comprensión de un diagrama debido a la eficaz simbología. Gracias por su atención.